bendición estar con ustedes en la intimidad de su hogar, haciendo iglesia. Seguimos siendo iglesia a la espera del regreso de Jesús. Y ponga mucha atención a lo que el Señor le va a hablar esta mañana, porque ha hablado muchas veces cuando teníamos las reuniones presenciales. Sin embargo, pareciera ser que algunos fueron sorprendidos con esta situación que Dios permitió que viniera a este mundo, que es el confinamiento, el encierro. Y nosotros ya llevamos más de 100 días encerrados. Pero piense usted que nuestro hermano Noé en el diluvio estuvo 1 año dentro del arca, por supuesto trabajando en hacer el aseo, en alimentar a los casi 7,000 animales que habían dentro del arca. Y también nuestro hermano Pablo, el apóstol Pablo, aun cuando estaba preso en un domicilio, no en la cárcel, estuvo 3 años en una prisión domiciliaria. Entonces podemos entender un poco ahora lo que significa estar preso. Para esta mañana vamos a reflexionar en lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo. Filipenses capítulo 3, versos 12 al 20, dice así la palabra de Dios. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos que están en sintonía, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios con minúscula es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está
en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Padre, le damos gracias por este trozo de la palabra que hemos leído en esta mañana y le rogamos, Señor, el auxilio, el socorro, la ayuda de Dios Espíritu Santo, para que nos hable, ministre, pastoree, guíe y oriente nuestra vida, Señor, para que podamos estar en el centro de su santa, perfecta y divina voluntad. Se lo rogamos y se lo agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando el apóstol le escribe esta carta a los filipenses, era para animarles en medio de las circunstancias que estaban viviendo. Filipo era una colonia del Imperio Romano y Pablo estaba preso en Roma, en un arresto domiciliario, pero estaba preso en Roma. Y desde ahí escribió aproximadamente el año 61 después de Cristo esta carta a los filipenses para animarlos, para fortalecerles en la fe. Y cuando dice en el verso 12 de que no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, quiero sacarles de una duda porque no hay ninguno perfecto en esta vida. Y no vamos a llegar a la perfección sino solo cuando estemos en el reino de los cielos. Entonces seremos perfectos tal como Jesús, porque seremos perfeccionados con Él de cuerpo presente. Ahora parece ausente, pero en ese entonces estaremos de cuerpo presente. Por lo tanto, cuando dice aquí, no que yo sea perfecto, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Esa palabra perfecto en el original significa maduro. Por lo tanto, no que yo sea maduro ya, sino que prosigo. Todos los días tenemos que trabajar para alcanzar la madurez en Cristo Jesús. Ahora, fíjese usted ahí en lo que dice el apóstol a la iglesia de Filipo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Recuerde que Pablo era un perseguidor de la iglesia, un torturador, un asesino, violento, etcétera, etcétera. Tanto así que él estaba de cuerpo presente cuando se estaba asesinando a Esteban, el primer mártir del cristianismo. Y él cuidaba la ropa de los que estaban asesinando o lapidando a Esteban. Y Esteban
clamaba por sus asesinos, tanto como lo hizo Jesús desde la cruz cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Esteban decía que no tuviera en cuenta el pecado que estaban cometiendo contra él. O sea, estaba rogando a Dios por sus asesinos. A veces a nosotros nos falta también orar por nuestros enemigos. Y permítame abrirles un paréntesis. Cuando nosotros estamos pasando algunas situaciones de depresión, de malestar, de agobio, de muchas cosas que molestan nuestra vida, es porque no hemos tenido la capacidad de perdonar. ¿Sabe? Nosotros tenemos que aprender a perdonar. Y Pablo lo aprendió porque no aborreció a los judíos ni al cristianismo, sino que él se preocupó de perdonar y perdonarse a sí mismo, porque recuerden ustedes, Pablo de perseguidor ahora es perseguido. Entonces, nosotros tenemos que tratar de alcanzar la madurez cristiana en esta vida. Recuerden la ilustración que Jesús declaró en Lucas capítulo 6, del verso 46 al 49, para que lo vea en su casa, anótelo al margen o en un papelito que tenga ahí para que lo lea después. Lucas capítulo 6, versos 46 al 49. Y ahí Jesús relata dos construcciones. Uno que construyó en la arena y otro que construyó sobre la roca firme. Entonces, hermanos, hermanas, amigos que están en sintonía con nosotros, Dios quiere en esta mañana fortalecer su fe. Y esa fe que está centrada en la predicación de Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Ahí está nuestra fe basada en la roca que es Cristo. Y aunque vengan vientos de doctrina totalmente distintos a él, tenemos que permanecer. Porque Pablo en otro pasaje dice: si aún un ángel del cielo viniera a predicar otro evangelio, no lo reciban, no lo crean. Por lo tanto, es importante tener una sana doctrina. Hermanos, hermanas y todos los que están en sintonía, es bueno seguir escuchando palabra de Dios, pero con sana doctrina, porque pasa en muchas congregaciones que cualquiera se levanta y dice cualquier cosa. Y obviamente que algunos hasta se paran al lado para proteger, para cuidar o para escuchar lo que están diciendo, y están diciendo barbaridades. Son espíritus inmundos,
son demonios que vienen a perturbar la sana doctrina. Y en eso tenemos que tener cuidado. Jesús dijo que al final de los tiempos se iban a levantar falsos maestros. Y nosotros ya lo hemos visto. Se han levantado falsos maestros. Por lo tanto, no todo lo que circula en las redes es sana doctrina. Tenemos que tener la capacidad de discernir y tener la sensibilidad espiritual para escuchar la voz de Dios y saber qué es lo que alimenta mi espíritu y qué es lo que perjudica a mi espíritu. Fíjese usted que cuando Jesús relata esta ilustración de las dos construcciones, usted podrá ver ahora en todos los países donde ha habido litoral que el mar se ha comenzado a salir y ha destruido muchísimas construcciones. Y por supuesto que esto va a continuar de una manera o de otra, porque Jesús dijo en Mateo capítulo 24, verso 35, anótelo al margen. Mateo 24, verso 35, dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Así que todo lo que el Señor ha dicho se cumplirá más temprano que tarde. Nosotros ya estamos viviendo un confinamiento que no esperábamos cómo iba a ser, pero el Señor ya había advertido a la congregación que actualizara su base de datos para poder atender como iglesia a las ovejitas de la congregación en ese periodo que estamos viviendo ahora, no presencial, sino que a través de las redes y también para mantener comunicación con ustedes en cualquier día y a cualquier hora, y también para poder servir a los hermanos y hermanas que estén en necesidad, ya sea porque no pueden salir a comprar, ya sea porque no encuentran los elementos, los alimentos que necesitan, pues ahí el Ministerio de Misericordia está trabajando permanentemente, y gracias a Dios por los que se han involucrado en atender las necesidades de las ovejas que lo requieren. Y siguiendo con la ilustración de estas dos construcciones, les decía de que todas aquellas construcciones que están en el litoral, en los países que tienen mar, las mareas, las olas y la violencia de ellas ha destruido muchísimas construcciones, pero aquellas que están hechas sobre una base sólida no han tenido consecuencias a pesar de las inclemencias del tiempo. Mire, cuando me correspondió construir con un misionero un templo para adorar al Señor, él
venía por las tardes y me decía, ¿y hasta cuándo vamos a tener hoyos aquí? Nada más que yo veo que hoyos y no comienza la construcción hacia arriba. Entonces tenía que darle la explicación correspondiente como americano, porque él no entendía de construcción. Entonces le decía que sobre las zapatas estaría la fortaleza de la construcción que se levantaría en ese lugar como templo para adorar, exaltar y bendecir el nombre de Jesús. Por lo tanto, hermanos, hermanas y todos quienes estén en sintonía con nosotros esta mañana, quiero animarles que a pesar de las circunstancias que estamos viviendo ahora, y prepárense porque Jesús dijo que esto sería principio de dolores. Mateo 24:8. Principio de dolores. O sea, hay algunos que piensan que después viene un periodo de bendición, un periodo de manifestación del Espíritu Santo, y muchos se van a convertir producto de ese arrepentimiento. Pero gloria al Señor, se van a arrepentir, pero no vendrá periodo de bendición. Lea bien la palabra, dice principio de dolores. ¿Y qué es lo que sigue a un dolor? Otro malestar, otro sufrimiento, otra prueba. Porque el Señor dijo que esto era como los dolores a la mujer embarazada. Y cuando comienzan las contracciones y los dolores en la mujer que está embarazada, a medida que se acerca el parto, los dolores y las contracciones son cada vez más frecuentes y más dolorosas. Por lo tanto, los dolores no terminan hasta que se produce el parto. Y en esto, espiritualmente hablando, el parto será cuando nosotros seamos arrebatados, vayamos al encuentro con Jesús en las nubes. Y ahí se producirá lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 3 de Filipenses, verso 20. Y leo lo que dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas y todos los que están en sintonía con nosotros esta mañana, la palabra de Dios les está recalcando que nosotros no pertenecemos a este país, Chile, no pertenecemos a ningún país en el mundo, pertenecemos al reino de los cielos. Por lo tanto, cuando veamos estas cosas, y Jesús lo recalca en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, 25, dice que cuando comiencen a suceder estas cosas, dice, eso es en el 28, levanten las cabezas porque nuestra redención está cerca. Entonces, lo que tenemos que hacer es seguir preparando la iglesia, el cuerpo de Cristo,
para que estemos preparados para el día del arrebatamiento y seremos llevados a nuestra real y verdadera ciudadanía que está en los cielos. Y quien vendrá a buscarnos será el mismo Señor Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, porque a Él le servimos y en Él creemos y en Él confiamos. Otro punto que quiero tocarles es que a veces, por eso Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, hay muchos que viven pensando, Dios me habrá perdonado, habrá sido capaz de sacarme ese pecado encima de mí. Hermano, hermana y todos los que están en sintonía con nosotros esta mañana, quiero decirles que en el momento en que usted le entregó su vida a Cristo como su Señor y Salvador personal, desde ese momento todos sus pecados quedaron perdonados, fueron borrados de los libros y su nombre fue escrito en el libro de la vida. Y ese será el nombre que Dios hará resonar en el cielo, en las nubes, cuando venga por usted y por mí. Por lo tanto, no siga trayendo cargas innecesarias a su vida, creyendo que Dios no le ha perdonado. Para Él no hay ni un pecado que sea tan demasiado grande que Él no pueda perdonar. Así que, mire, como referencia y testimonio le voy a contar. Todas las semanas llegaba una hermana de otra congregación, no de Puertas Abiertas, para decirme, pastor, Dios habrá perdonado mi vida, Dios habrá perdonado mis pecados. Nunca me confesó cuál era su pecado, ni tampoco cuáles eran sus pecados. Pero ella tenía esa carga y no podía dormir y no podía vivir tranquila pensando que Dios no le perdonaba sus pecados. Entonces, una y otra vez le decía, hermana, usted confesó a Cristo como su Señor y su Salvador personal. Sí, pastor, lo he hecho. Y repito la oración todos los sábados cuando usted está predicando en TVN. Entonces mi hermana le decía yo, si usted lo hizo de corazón, usted no tiene que tener ningún miedo. Tiene que seguir madurando en la vida cristiana, que es lo que Pablo dice aquí, no que ya sea maduro, porque la traducción aquí le ponen que sea perfecto, porque la perfección la vamos a alcanzar en el reino de los cielos, cuando estemos con Cristo de cuerpo presente. Así que lo que está diciendo aquí el apóstol es que seamos maduros. Y yo le motivo a usted que está escuchando este mensaje para que pueda ser maduro o madura en las cosas de Dios. Y la única manera de alcanzar esa madurez es estudiando su palabra, escuchando su voz, porque Dios no es mudo.
Él habla, es una persona, Él ministra, Él pastorea, Él guía, Él orienta, porque es una persona. Y por eso dijo en el comienzo de la creación, hagamos al hombre a imagen de Dios. Y esa es la gran diferencia que tenemos con los animales. El animal tiene instinto, pero nosotros tenemos espíritu. Así que, hermanos, hermanas, sigamos estudiando la palabra, leyéndola y pidiendo que Dios Espíritu Santo nos revele lo que estamos leyendo, porque cuando leemos la Biblia, y esto el Señor también se los dijo en la congregación, no es que nosotros leamos la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios nos lee a nosotros. Y por lo tanto tenemos que poner atención cuando dice que éramos en otro tiempo homicidas, mentirosos y cuánta cosa no éramos. Eso éramos. Pero cuando el Señor vino a nuestra vida, nos perdonó y borró todos esos pecados de los libros. Y ahora solamente tenemos que pedir perdón por los pecados que cometemos diariamente. La oración que hacemos en el día, decirle, Señor, perdone todos mis pecados cometidos hoy. Porque si usted le dice los pecados de ayer, anteayer o en el pasado, Dios le va a decir, ¿de qué me estás hablando? Si esos pecados ya fueron perdonados, borrados. Y dice la Escritura que Dios perdona y olvida. Somos nosotros los únicos que perdonamos, pero no olvidamos. Así que, hermano, hermana, y todos los que están en sintonía con nosotros en esta mañana, escuchando palabra de Dios, preocúpese de seguir creciendo y madurando en las cosas de Dios. Anote ahí al margen, 1 Corintios capítulo 15, verso 58. Anote ahí al margen. 1 Corintios capítulo 15, verso 58. Dice, así que sigamos creciendo en la obra del Señor siempre y trabajando en la obra del Señor. Porque dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Ya? Así que, hermanos míos de puertas abiertas, amados, y los que están en sintonía, amados y amadas, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Eso es la máxima que el Señor está entregándonos en esta mañana para que podamos ser maduros. Y todo lo que hagamos en el servicio para el Señor no es en vano, porque Él toma en cuenta todo nuestro trabajo, todo nuestro servicio, y eso va quedando anotado en los libros y nos van a ayudar a salir bien parados del tribunal de Cristo después que seamos arrebatados. Porque ahí será el ajuste de cuentas. Dice la palabra que ahí vamos a tener que pasar
y entregar todo lo que hemos hecho en la tierra, sea bueno o sea malo. Y para que usted pueda anotar al margen también ahí, anote 2 Corintios 5:10. 2 Corintios 5:10. Dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por lo tanto, cuando seamos arrebatados, vamos a ir a este tribunal de Cristo para recibir lo que hayamos hecho mientras estábamos en este cuerpo. A veces caminamos por esta vida como pajaritos de rama en rama, sin tener presente de que cada situación, cada hecho, cada circunstancia, el Señor la toma en cuenta. Y tenemos que tener claro que cuando el Señor aparezca en las nubes, ya después no habrá otra oportunidad. Esa será única, irrepetible y por una sola vez. Después no hay nada que hacer, aunque se golpee el pecho con una roca, usted no tendrá ni una sola opción. La opción está ahora mientras está con los ojos abiertos. Y para que usted tenga bastante material que leer, anote ahí al margen o en el papelito que tiene y el lápiz en su mano, anote Lucas capítulo 16 del verso 19 al 31. Ahí hay una metáfora hiperbólica que Jesús relató para dar a entender que después de la muerte no hay nada que hacer. El destino está sellado y ese destino usted lo hace mientras está con los ojos abiertos aquí en este mundo. No hay otra opción después, no puede cambiar de estado. Así que hermanos, hermanas y todos los que están en sintonía con nosotros, el mensaje de esta mañana para su vida, haciendo un resumen y sin hacer mayor declaración, usted tiene que comenzar a prepararse para el día del arrebatamiento, porque esta es una señal poderosa que Dios está entregando a la humanidad. Nunca antes se había producido un hecho como el que estamos viendo y viviendo ahora. Hermanos, hermanas, todos los que están en sintonía tienen que tener presente que el mundo nunca más será igual al que vivimos antes. Y por eso es que el Señor, a través de esta circunstancia, nos está llamando a prepararnos, a vivir conforme a su santa, perfecta y divina voluntad. Recuerde siempre que todas las personas que han partido de este mundo
Ninguno va con su vehículo, ninguno va con su casa, ninguno va con su patrimonio a cuestas. Solito va él en un cajón y en otros lo sacan en una ánfora las cenizas para ser esparramadas en un jardín o en el mar, o tenerlas en un cofre en la casa. Pero a eso se llega, a un fin en que nos vamos tal como llegamos, sin nada. Y por eso, hermano y hermana, en este tiempo tenemos que preocuparnos de las cosas espirituales. La materia es solamente una instancia y nosotros tenemos que saber entender las cosas de Dios, que Él permite que tengamos esa materia, ese patrimonio como una instancia solamente para pasar el tiempo que Él nos permita vivir aquí en esta parte de su creación. Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes. Y, por supuesto, comenzando desde mañana, empecemos a madurar en las cosas de Dios y a construir nuestra vida sobre la roca que es Cristo, tratando de alcanzar siempre la sana doctrina. Muy importante tener sana doctrina, porque si tenemos sana doctrina, tenemos sano nuestro cuerpo para cuando nos presentemos delante de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga.